Bueno, compañero René González, para nosotros es un gran placer estar aquí con usted y agradecerles también habernos concedido esta entrevista para nuestros medios de comunicación. En primer lugar, queremos que nos ilustre un poco sobre cómo fue ese proceso de liberación después de que era un tema prácticamente tabú entre el gobierno de los Estados Unidos y de Cuba. Bueno, primero hay que decir que el tema no sigue siendo un tema que no es muy abierto todavía, porque la negativa del gobierno norteamericano de sentarse con el gobierno de Cuba persiste. En realidad yo cumplí mi sentencia íntegra, igual que la cumplió Fernando González, que salió el pasado mes de marzo. A mí se me impuso una accesoria de 3 años de libertad supervisada, que traté de modificar para hacerla en Cuba desde antes de salir de la cárcel en octubre de 2011. Los fiscales se opusieron a eso porque querían que yo hiciera mis 3 años de libertad supervisada, que se hubieran cumplido ahora el próximo octubre, el día 7. Y la jueza accedió a la petición de los fiscales. O sea que yo técnicamente estaba obligado a cumplir mi libertad supervisada en los Estados Unidos como un castigo accesorio, debido a que yo no tengo nada que hacer en la sociedad norteamericana, a que mi familia está en Cuba, a que mi sociedad de reincorporación es la cubana, a lo que se añade el que yo en Estados Unidos estaba bajo peligro de ser agredido por los propios terroristas a los que había estado vigilando antes de caer preso, y que tienen toda la impunidad del mundo, protegidos por el gobierno norteamericano para haberme hecho daño. Yo aproveché la desgracia de que mi padre falleciera, y cuando se me concedió un permiso para ir a Cuba en ocasión del fallecimiento de mi padre, le propuse a la jueza, ya estando en Cuba, que si me permitía renunciar a la ciudadanía norteamericana, yo iba y renunciaba a ella a cambio de que me permitiera quedarme en el país. Y realmente así fue como yo logré mi libertad. O sea que no se puede hablar en términos de que el gobierno norteamericano en ese sentido haya modificado su conducta, sino que realmente yo tuve que maniobrar para que la jueza me permitiera hacer el último periodo, la mitad de mi libertad supervisada en Cuba. La situación se mantiene y el gobierno cubano ha estado instando al gobierno norteamericano a que se sienten y discutan esta situación como tantas otras que viven en ambos países. Y estamos en espera de que el gobierno norteamericano dé un paso positivo y se decida esta situación para mis 3 hermanos que están todavía atrás. ¿Cuál es la situación de estos 3 compañeros héroes cubanos que siguen presos allá en Estados Unidos, y cuál es el impacto que ha tenido la liberación suya y del otro compañero? Bueno, ellos siguen enfrentando una sentencia de 22, 30 y cadena perpetua respectivamente. De cumplirse todo ese periodo, el primero saldría en el 2017, el segundo saldría en el 2024 y el tercero moriría en la cárcel y serían repatriados sus restos a Cuba dentro de, no sé, 30 años o 40. Yo diría que el impacto que ha tenido en el caso mi libertad tiene que ver con la incorporación de una visión a la campaña, a la lucha por los 5 de uno de los que estuvo preso. Yo creo que bueno, sí, eso siempre le da un impulso a cualquier iniciativa, obviamente, tanto dentro como fuera de Cuba, las personas responden a las solicitudes nuestras. Ahora se sumó Fernando, también, que acaba de salir, como les dije ahorita, asumió una vicepresidencia del ICAP en Cuba, y a través de esa posición también puede hacer un mayor esfuerzo. Yo creo que sí, que la salida nuestra le imprime ese impulso a la campaña por la libertad de los 3 compañeros que restan en prisión. ¿Cómo han visto ustedes la solidaridad internacional que se ha desplegado alrededor de este caso? Por supuesto, empezó con muestras aisladas de solidaridad, cartas individuales que nos iban llegando, pero en la medida en que la difusión del caso comenzó a recorrer la solidaridad con Cuba, hemos tenido una multiplicación sostenida de ese movimiento. Yo creo que hay mucho potencial todavía por explotar, pero creo que también se ha logrado bastante, dadas las circunstancias. Y esa solidaridad se ha hecho sentir no solamente en términos de presión sobre el gobierno norteamericano, sino que también para nosotros, mientras estábamos en la cárcel, el hecho de recibir cartas de afuera, de que nos escribieran amigos de todo el mundo, de que recibiéramos correspondencia de todos los continentes,
frente al resto de la población penal, frente a los oficiales de la cárcel, siempre ha sido yo diría que una salvaguarda de nuestra integridad, nos ha ayudado en cuanto a nuestra ascendencia entre la población penal, y de esa manera la solidaridad ha tenido un efecto material incluso dentro de la cárcel. Pero bueno, hablando de ella en general y en relación con su impacto en cuanto a la libertad de los tres hermanos, que es lo que esperamos, yo creo que hemos logrado un buen potencial. Yo creo que se trata de organizarlo un poco mejor, de darle un poco más de direccionalidad, de ampliarlo a otras esferas fuera de la izquierda, que eso a veces nos ha faltado, y de lanzar todo ese reclamo, dirigirlo a la Casa Blanca, al Capitolio, al establishment norteamericano. Lo hemos estado haciendo en los últimos años a través de la jornada de solidaridad con los 5 que se celebra en Washington en el mes de junio. La última fue un éxito y yo creo que estamos en condiciones, si empezamos a trabajar desde ahora, para generar una serie de actividades concretas a través de esa solidaridad que nos permitirían el año que viene, si es necesario, volcar sobre la Casa Blanca un reclamo bien fuerte que pudiera incidir inclusive en que Obama tome la decisión correcta, en que sienta el peso de esta injusticia sobre sí mismo y al final permita llevar a mis hermanos a prueba. ¿Qué opinión le merece que el gobierno norteamericano señala, estigmatiza a los luchadores por la paz como terroristas, en el caso de lo que ustedes realizaban en Estados Unidos, por lo cual fueron injustamente acusados y puestos en prisión? ¿Qué opinión le merece esa doble moral o ese discurso que se contradice sobre el terrorismo y escondiendo ellos sí terroristas y defendiendo terroristas que han atentado en este caso específico contra la soberanía de Cuba? No, yo creo que la burla, la inteligencia del planeta es parte está en el DNA del gobierno imperialista norteamericano. Y ellos la utilizaron en nuestro juicio cuando mentían descaradamente y después le decían al jurado que los mentirosos éramos nosotros. En el caso de Cuba, yo creo que es echar sal en la herida del terrorismo que sobre Cuba se ha descargado durante 50 años. Es una forma de burlarse de la verdad. Yo creo que es una forma también de alardear de su impunidad para hacer esas cosas. Cosas que si cualquier otro lo haría sería tildado de loco o de delincuente internacional. Ellos lo pueden hacer porque están convencidos de su impunidad, de su poder. Yo creo que es una muestra de arrogancia del gobierno norteamericano y en realidad yo personalmente no lo tomo en serio. Yo creo que ninguna persona inteligente del planeta, yo creo que a estas alturas de la historia toma en serio cualquier cosa que diga o deje de decir el gobierno norteamericano. Precisamente por eso, porque todos sabemos que al final ellos son los más terroristas de la contemporaneidad. Han apoyado desde Al-Qaeda hasta esta República Islámica de pronto que ha aparecido, que fue su amiga hasta ayer cuando les convenía como una herramienta contra Siria, ahora es su enemiga. Y yo creo que de eso vive el imperio. No se le puede hacer demasiado caso, no se le puede tomar demasiado en serio. Y hay que verlo como lo que es, una burla a la inteligencia humana. ¿Cómo ve usted ese espacio de presencia de muchos hermanos latinoamericanos? Usted como René González, ¿cómo se ha sentido en esta experiencia que he tenido de compartir en diferentes escenarios con las iniciativas que han venido respaldando la lucha de los 5 y reivindicando el proyecto histórico soberano y ejemplo que es Cuba para América Latina? Yo lo veo como la materialización del destino histórico que nosotros hemos estado buscando por 200 años. Lo veo como un reflejo de la América Latina que tenemos hoy, la América Latina que soñó Bolívar, una América Latina diversa, más soberana, con mejor conciencia de sí misma. Y yo creo que esta solidaridad no es más que un reflejo de eso. Y es un reflejo del futuro que le espera a la América Latina como el referente, en mi opinión, para el siglo XXI. Hay otros casos que no se conocen, similares al suyo, que en este momento padecen otros compañeros cubanos en Estados Unidos. Bueno, cubanos que hayan estado presos en Estados Unidos por defender a Cuba, por protegerla del terrorismo, somos nosotros sí. No hay otros casos que se conozcan como este porque no existe. Nosotros fuimos los primeros cubanos que fuimos apresados por el FBI por realizar esta actividad y
espero que seamos los últimos. No quisiera que ningún cubano tuviera que pasar por esta experiencia, sobre todo por defender la vida, que era lo que estábamos haciendo nosotros. Hubo un descanso bastante grande de parte de su familia, ya que pues he conocido de que las esposas suyas pues se abanderaron mucho de denunciar esa aberración injusta que padecieron ustedes. Yo creo que ninguno de nosotros va a descansar hasta que no estemos en Cuba los 5. Por eso estamos aquí y por eso para mi esposa, para mis hijas, no ha habido ninguna diferencia en relación con la lucha por los 5. Y no la va a haber hasta que se haga justicia en este caso y hasta que estemos los 5 en Cuba. Para el gobierno cubano ha sido un triunfo la liberación de suya y del otro compañero. No, yo creo que sería engañarnos hablar de un triunfo. Repito, cumplimos las sentencias íntegras. Yo le pude arrancar a través de una maniobra legal 1 año y medio de libertad supervisada, pero hablar de triunfo sería engañarnos. Yo creo que es un triunfo que nos hayamos incorporado a la lucha. Yo creo que es una ventaja que se le imprime a la lucha, que 2 de los 5 nos hayamos incorporado a ella. Y lo vemos así. Yo creo que el triunfo será cuando vengan los otros 3 hermanos. Mientras no sacan juntos los 3 antes de cumplir sus condenas y sigan cumpliendo su tiempo en la cárcel, no es inteligente hablar de triunfo. Sería acomodarnos y no podemos hacerlo. Tenemos que seguir trabajando sin descanso, los familiares de los 5 hasta que los 5 estemos. Compañero René, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.